Lo más extraño no fue quedarme encerrado. Lo más extraño fue que tardé casi medio día en asustarme de verdad. Me llamo Andrés Villanueva y trabajo, o trabajaba, como contador forense. Si no saben qué es eso, les explico rápido. Soy el tipo que las empresas contratan cuando sospechan que alguien les está robando. Me paso el día buscando errores en números, inconsistencias en registros, movimientos que no deberían existir. Llevo más de 10 años haciendo eso y se me da bien, muy bien. Tanto que dejé de sorprenderme con casi nada. La gente miente, los números también, y tarde o temprano el error aparece si uno sabe dónde mirar. Esa forma de pensar me salvó muchas veces en el trabajo. Lo que no sabía era que un día me iba a hundir. Vivo solo en un edificio de 9 pisos, departamento en el sexto. Un lugar tranquilo, sin pretensiones, con una ventana grande que da a la calle y una cocina donde cabe justo lo necesario. No soy de los que decoran mucho. Tengo lo que uso y nada más. Una estantería con carpetas de trabajo, una mesa, una cafetera italiana que tarda una eternidad pero hace el mejor café. Y un despensero siempre bien abastecido porque odio ir al súper más de una vez por semana. Latas, agua, cosas básicas. No por miedo a nada, solo por eficiencia. Era una mañana como todas. Me levanté sin alarma porque mi cuerpo ya aprendió a despertarse a la misma hora solo. Puse la cafetera, abrí la notebook, revisé 3 correos que no eran urgentes. El café olía bien, afuera había sol, se escuchaba el ruido normal de la calle. Todo en orden. Cuando terminé la taza, agarré el maletín, me puse el saco y fui a abrir la puerta. La puerta no abrió. No estaba con llave. La cerradura giraba normal. El picaporte se movía, pero la puerta en sí no se movía ni un centímetro. Como si alguien hubiera apagado el marco con cemento desde afuera. La empujé con el hombro. Nada. Le di una patada abajo. Nada. Me puse de frente, apoyé las 2 manos y empujé con todo el peso del cuerpo. Nada de nada. La puerta estaba quieta como una pared. Mi primer pensamiento, lo juro, fue que era un problema estructural, que la humedad había dilatado la madera o algo así. Fui a buscar el número del administrador del edificio en el celular y mientras lo buscaba, casi como algo secundario, fui a revisar las ventanas. También cerradas, no con seguro, no trabadas, simplemente quietas. Como si el concepto de abrirse hubiera dejado de aplicarles. Las probé 3 veces cada una. Nada. Fue ahí cuando sentí algo raro en el pecho. No pánico todavía. Algo más frío que eso. Una especie de alerta que se enciende cuando los datos no cuadran. Salí al balcón, que tiene su propia puerta corrediza, pensando que al menos desde ahí podía gritar a alguien en la calle. La puerta corrediza tampoco se movió. Me quedé parado en el medio del departamento mirando para todos lados. El sol seguía entrando por el vidrio. Afuera todo se veía perfecto. Gente caminando, un colectivo pasando, alguien con un perro en la vereda de enfrente. Todo absolutamente normal. Menos yo, que no podía salir. Llamé al administrador. Atendieron al segundo tono. Esperé escuchar la voz ronca de don Mauricio, que siempre atiende masticando algo. En cambio escuché mi propia voz. Exactamente mi voz. Con mi forma de hablar, mi velocidad, hasta esa pequeña pausa que hago antes de responder cuando no sé bien qué decir. Dijo: «Hola, habla Andrés». Colgué de inmediato. Me quedé mirando el celular como si fuera a explicarme algo. Volví a marcar. «Hola, habla Andrés». Colgué de nuevo. Llamé a mi hermana. «Hola, habla Andrés». Llamé a un colega. «Hola, habla Andrés». Llamé al número de una pizzería que tenía guardado de hace 2 años. «Hola, habla Andrés». 12 llamadas, 12 voces iguales a la mía, todas tranquilas, todas perfectamente normales, como si el mundo entero hubiera decidido atender con mi cara.
En 10 años de auditorías aprendí una cosa. Cuando todos los registros dicen lo mismo, pero ninguno debería decirlo, no es coincidencia. Es que alguien manipuló el sistema. Solo que esa vez el sistema era la realidad, y yo todavía no entendía quién había metido la mano. Amigos, si esta historia les está llegando, denle like y suscríbanse al canal. Es la forma más directa de apoyar y ayuda muchísimo para poder seguir trayendo historias como esta. Pasé las siguientes horas haciendo lo que sé hacer: ordenar la información. Me senté en la mesa con una hoja en blanco y escribí todo lo que sabía con certeza. Puerta sellada, ventanas selladas, balcón sellado, celular con señal, internet funcionando, electricidad normal, agua caliente, todo adentro perfecto. Afuera, sol, gente, movimiento. Yo, quieto. Separado de todo por algo que no se veía y no se podía romper. Revisé el despensero como por reflejo. Latas de atún, garbanzos, tomate, 3 paquetes de arroz, 8 litros de agua embotellada, un frasco de mantequilla de maní. Por pura costumbre de no quedarme sin nada. Esa costumbre que siempre me pareció una manía de persona solitaria, de repente tenía un nombre más serio: provisiones. Calculé en silencio. 1 semana cómodo, 2 semanas si racionaba. Hice ese cálculo y en el momento no me pareció alarmante. Eso debería haberme dicho algo. Busqué mi nombre en redes sociales para ver si alguien me había etiquetado. Algún compañero preguntando por qué no llegué, algo. Encontré una publicación mía, una foto de un café con un texto sobre el inicio de la semana. La había publicado 3 días antes según la fecha. El problema es que yo no la publiqué. Estaba en mi cuenta, con mi foto de perfil, con mi forma de escribir. 47 personas le habían puesto me gusta. 3 habían comentado cosas como buen comienzo o a darle. Nadie preguntó nada raro. Nadie notó nada. Porque para el mundo yo estaba funcionando con normalidad, respondiendo correos, publicando fotos, existiendo. Solo que yo no lo recordaba. Me levanté y caminé hasta la ventana. Apoyé la frente en el vidrio frío y miré la calle. Una señora cruzaba con 2 bolsas del mercado. Un chico en bici esquivó un carro mal estacionado. Un par de personas esperaban el colectivo mirando el celular. Todo tan normal que daban ganas de golpear el vidrio y gritar. Pero algo me frenó. No el orgullo, no la vergüenza, algo más profundo, una intuición de que gritar no iba a servir de nada. Que esas personas no iban a levantar la vista aunque hiciera todo el ruido del mundo. Y tenía razón, aunque todavía no lo sabía del todo. Lo que sí sabía era que los números no cerraban. Había una cuenta que no cuadraba, y yo era tanto el auditor como el error. Esa noche traté de dormir. No pude. Me quedé mirando el techo con esa sensación que solo conozco cuando encontré una inconsistencia grave en un balance, y todavía no descubrí de dónde viene. Una mezcla de alerta y de algo que, si fuera honesto, tendría que llamar miedo. Afuera seguía el ruido normal de la noche. Autos, algún perro a lo lejos, el zumbido del transformador de la esquina. Todo igual, todo como siempre, menos el hecho de que yo no podía salir y de que en algún lugar del mundo una versión de mí seguía funcionando sin mí adentro. Al tercer día me di cuenta de que mi propia voz me estaba vigilando. No era solo que respondiera a mis llamadas. Eso ya lo había procesado. Ya lo había anotado en mi hoja como un dato más sin explicación. Lo que pasó esa mañana fue diferente. Tomé el celular casi por inercia, sin un número concreto en mente, y marqué al azar. Una ferretería que tenía guardada de cuando compré el martillo para colgar cuadros. Esperaba mi voz. Ya la conocía. Ya no me iba a sorprender. Pero esta vez la voz dijo algo distinto. Dijo: Andrés, ¿revisaste el cajón de la cocina? Me quedé con el celular pegado a la oreja sin decir nada. No era una pregunta.
Era una observación. Como si alguien que me conoce perfectamente hubiera estado mirando lo que hice 10 minutos antes, porque en efecto yo había abierto ese cajón buscando un destornillador. Colgué. Esperé un minuto. Volví a marcar. Otro número. El de una farmacia del barrio. La voz dijo: «Andrés, no te acerques al baño de noche». Y colgué tan rápido que casi se me cae el celular al piso. Lo que me heló no fue el mensaje en sí. Fue el tono. Mi voz cuando estoy tranquilo, cuando tengo el control de una situación, cuando sé algo que el otro todavía no sabe. Esa versión de mí que suena casi amable, pero tiene toda la información. La escuché desde afuera y entendí por qué a veces mis clientes se ponían nerviosos cuando yo hablaba así en las reuniones. Hay algo perturbador en escuchar tu propia calma cuando deberías estar asustado. Marqué un tercer número, el de emergencias. No porque esperara ayuda, sino porque quería saber qué iba a decir. La voz respondió inmediatamente y dijo: «Sé que acabas de colgar». Y después silencio, solo silencio, como si esperara que yo dijera algo. Apagué el celular. Lo puse sobre la mesa boca abajo, como si eso fuera a servir de algo, y me quedé de pie en el medio del departamento sin moverme durante un buen rato. Afuera el sol seguía en su lugar. Los autos seguían pasando. La señora del quinto piso, que siempre riega sus plantas a media mañana, estaba en su balcón con la manguera, tan normal como cualquier día. Yo la miraba desde el vidrio y pensaba que ella estaba a 15 metros y era completamente inalcanzable. Fue ahí cuando empecé a pensar en serio. No con miedo, sino con la parte del cerebro que uso para trabajar. Si alguien o algo estaba respondiendo mis llamadas con mi voz y sabía lo que yo hacía en tiempo real, había dos opciones. O yo me estaba desmoronando por dentro, o algo en ese departamento era mucho más raro de lo que parecía. En ambos casos la respuesta era la misma: buscar el error, encontrar la inconsistencia. Eso es lo que sé hacer. Empecé por los cajones. Los revisé todos con calma, uno por uno, buscando algo fuera de lugar. Encontré lo de siempre: papeles, facturas, cables, la caja de herramientas pequeña con el martillo y 2 destornilladores. Revisé detrás de los muebles, debajo de la cama, el interior del placard. Nada. Fui al baño aunque la voz me había dicho que no me acercara de noche, y era de mañana, así que lo conté como un punto a favor. Todo normal. Espejo, canilla, ducha, el olor a humedad leve que tiene ese baño desde que se filtró el caño del vecino de arriba hace meses. Entonces me paré en el medio del pasillo interno del departamento y golpeé las paredes. No con fuerza, sino como cuando uno busca un caño o un cable, con los nudillos, escuchando el sonido. La mayoría devolvían ese golpe seco y lleno que tienen las paredes sólidas. Pero cuando llegué al cuarto de lavado, algo cambió. La pared del fondo sonaba diferente. No exactamente hueca, sino más profunda, como si hubiera más espacio del que el edificio debería tener ahí. Golpeé 3 veces más en distintos puntos. Siempre lo mismo. Una cavidad que no estaba en ningún plano que yo hubiera visto nunca. Me fui a buscar el martillo. Lo agarré y volví al cuarto de lavado. Me planté frente a esa pared y la miré durante un tiempo que no supe medir. No por cobardía, por metodología. Cuando uno encuentra una anomalía en un balance, no la toca inmediatamente. Primero la observa. Entiende qué implica tocarla, porque a veces mover un número revela todo el fraude y a veces lo borra. Yo necesitaba estar seguro de que quería saber lo que había del otro lado. El problema es que no había otra pista. Las llamadas me vigilaban. Las puertas no cedían. Internet funcionaba y el mundo seguía girando sin mí. Esa pared era lo único nuevo, lo único que yo mismo había encontrado, lo único que respondía diferente cuando le preguntaba algo. Le di el primer golpe. El yeso cedió con una facilidad que no esperaba, casi como si hubiera estado esperando que alguien lo hiciera. Dusty,
ese polvo blanco con olor a mineral viejo que siempre sale cuando rompes una pared. Seguí golpeando en un área del tamaño de una ventana, metódico, sin apuro. Y cuando aparté los últimos pedazos con la mano, vi lo que había del otro lado. Un pasillo, estrecho, sin ventanas, con el mismo piso de madera del departamento, pero sin una sola cosa encima. Las paredes del pasillo eran lisas, sin cables visibles, sin marcas. Y al fondo, a unos 10 metros, había una puerta entreabierta con luz adentro. Olía a mi desodorante. Ese detalle fue el que me hizo entender que lo que estaba a punto de encontrar no iba a ser una explicación simple, porque ese olor lo reconocería en cualquier parte. Es el mismo que uso hace años, el mismo frasco azul que tengo en el baño. Y no tenía ningún sentido que estuviera ahí, en un pasillo que no debería existir, en un edificio donde supuestamente vivía solo. Entré de todas formas. Los pasos sonaban diferente en ese corredor, más apagados, como si el espacio absorbiera el sonido en lugar de rebotarlo. Caminé despacio hacia la puerta entreabierta, empujé con la punta del pie para no tocar el picaporte, y lo que vi adentro me detuvo en seco. Era mi departamento, exactamente mi departamento. El departamento del otro lado de la pared era idéntico al mío. Mismo piso rayado en la misma esquina, misma mancha de humedad en el techo del pasillo, misma ventana con la persiana a medio bajar que yo nunca terminé de arreglar porque el mecanismo se trababa. Todo igual, pero vacío. Sin muebles, sin ropa, sin cafetera, sin nada. Solo las paredes y ese olor a mi desodorante flotando en el aire quieto, como si alguien hubiera salido hace 10 minutos. Entré despacio. Los pasos resonaban diferente ahí, más secos, como en un lugar que no está acostumbrado a tener gente adentro. Fui directo al placar porque el placar es lo primero que uno revisa cuando quiere saber si alguien vivió en un lugar. Vacío. Fui a la cocina. Las alacenas vacías. La canilla goteaba con ese ritmo lento e irregular que tiene una canilla cuando lleva mucho tiempo sin que nadie la use. Fui al cuarto. Vacío también. Cama sin colchón, sin nada. Solo el marco metálico apoyado contra la pared. Me estaba por ir cuando vi la mesa. Una mesa pequeña contra la pared del fondo, que desde la puerta no se veía por el ángulo. Encima había un vaso de agua, lleno hasta la mitad. Lo toqué con la punta del dedo. Frío. No de heladera, sino de agua que estuvo en una habitación fresca durante algunas horas. Alguien lo había puesto ahí en el mismo día. Levanté el vaso y lo giré, sin marcas, sin residuos, sin nada que me dijera quién lo puso ni cuándo. Volví a mi departamento por el pasillo. Cuando entré de nuevo al cuarto de lavado y vi el hueco que había hecho en la pared, sentí algo raro. Una especie de alivio mezclado con algo que no era alivio para nada. Encontrar ese lugar del otro lado era una respuesta, sí. Pero era una respuesta que generaba 20 preguntas nuevas. Y la más urgente era esta. Si ese departamento estaba vacío, ¿quién había puesto ese vaso de agua? Me senté en la silla de la cocina y traté de pensar con orden. Abrí la notebook. Internet seguía funcionando perfectamente, lo mismo de siempre. Entré a los grupos de trabajo, a los correos, a las redes, todo normal. Mensajes de colegas, notificaciones, conversaciones en curso. Y en todos lados, rastros de mí respondiendo, participando, existiendo. Un colega me había mandado un archivo esa mañana y yo, o algo que usaba a mi cuenta, ya lo había respondido con comentarios detallados sobre 3 inconsistencias en la columna de egresos. Los comentarios eran buenos, eran exactamente lo que yo hubiera dicho. Eso fue peor que el vaso de agua. Cerré la notebook y me quedé mirando la pared del pasillo. El hueco que había hecho estaba ahí, prolijo en los bordes irregulares del yeso roto, con esa oscuridad del pasillo asomando del otro lado. Pensé en taparlo. Pensé que quizás había algo en ese otro lugar que era mejor no volver a tocar. Pero también pensé que era la única pista concreta que tenía.
El único lugar donde algo no encajaba con la lógica de un departamento normal en un edificio normal. Así que volví a entrar. Esta vez con la linterna del celular encendida, aunque la luz era suficiente. Fui directo al cuarto y me agaché debajo de la cama sin colchón. Nada. Revisé el baño que en ese departamento espejo tenía las mismas proporciones, pero sin ningún objeto. Nada. Ya estaba por salir cuando vi algo que no había visto antes, porque estaba en el piso, debajo de la mesa donde estaba el vaso. Una libreta, deleada, con tapa de cartón azul oscuro, del tipo que se consigue en cualquier librería. La agarré. La abrí. Era mi letra, sin ninguna duda. Esa mezcla de imprenta y cursiva que tengo desde el secundario y que siempre me dijeron que era difícil de leer para otros, pero perfectamente clara para mí. La primera página decía, Día 1. Todavía creo que tiene solución. Pasé la hoja. Día 2. Revisé todas las salidas, sin resultado. Día 3. Las llamadas cambiaron. Ahora saben lo que hago. Pasé más hojas. El tono iba cambiando de a poco. Al principio metódico, con listas, con hipótesis ordenadas. A la mitad las frases se hacían más cortas. Menos análisis, más observación pura. Como cuando uno lleva demasiado tiempo mirando un problema y ya no puede verlo desde afuera. Las últimas páginas eran distintas. La letra más apretada, más pequeña, como si el espacio importara. Y en las últimas 3 hojas, la misma frase repetida una y otra vez, llenando cada renglón hasta el borde. No soy el primero. No soy el primero. No soy el primero. 30 veces por página, 90 veces en total, si uno se ponía a contarlas. Y yo me puse, porque soy contador. Y contar es lo que hago cuando no sé qué más hacer. Cerré la libreta. La volví a poner en el piso debajo de la mesa exactamente como la había encontrado, con la misma orientación, con el mismo ángulo. No supe por qué lo hice así. Solo que mover esa libreta de lugar me pareció lo peor que podía hacer en ese momento. Volví a mi departamento. Cerré el hueco con una silla apoyada contra la pared, que era inútil como barrera, pero me daba algo concreto que mirar. Me senté en el piso con la espalda contra el sillón y me quedé ahí un rato largo sin hacer nada. Y fue en ese silencio cuando escuché algo que heló todo lo que había dentro mío. Pasos. En el techo. No golpes, no ruidos de cañería, no el crujido normal de un edificio que trabaja. Pasos. Lentos, deliberados, que cruzaban de un extremo al otro del techo justo encima de donde yo estaba sentado. 1. Pausa. 2. Pausa. Como alguien que camina sin apuro, pero con un destino muy claro. Yo sabía que el 7º piso llevaba meses desocupado, porque el cartel de alquiler seguía en la ventana desde antes de que empezara todo esto. Me levanté despacio. Los pasos se detuvieron. Me moví hacia la cocina. Los pasos se movieron hacia la cocina. Retrocedí al cuarto. Los pasos retrocedieron. Volví al centro del departamento y me quedé quieto, con el corazón golpeando fuerte en el pecho y la certeza de que lo que estaba arriba no era un vecino nuevo ni una cañería rota. Los pasos volvieron al centro y también se detuvieron. Directamente sobre mí. Y después, silencio total. Un silencio tan completo que el zumbido del refrigerador sonaba como un motor de camión. Esperé 10 minutos sin moverme. 20. Nada. Fue peor que si hubieran seguido. Esa noche aprendí que el silencio puede ser más amenazante que cualquier ruido, y que lo peor no es escuchar algo extraño, sino dejar de escucharlo sin explicación. Me quedé en el centro del departamento durante un tiempo que no supe medir. El refrigerador zumbaba. La canilla del baño goteaba con ese ritmo lento que tenía desde antes de todo esto. Afuera, la calle seguía con su ruido de siempre.
Y arriba, nada. Ni un crujido, ni un movimiento, ni la vibración mínima que deja alguien cuando cambia el peso de un pie al otro. Solo ese silencio pesado instalado directamente sobre mi cabeza, como si supiera exactamente dónde pararse. Intenté razonar. 6º piso, 7º desocupado. Nadie debería estar ahí. Pero también pensé en el pasillo que no debería existir. En el departamento espejo vacío con un vaso de agua frío. En la libreta escrita con mi letra, documentando días que yo no recordaba haber vivido. En ese contexto, unos pasos en el piso de arriba eran casi lo menos raro del día. Me fui a acostar sin sacarle el ojo al techo. No dormí. A las 3 de la mañana, más o menos, los pasos volvieron. Esta vez más lentos. Un paso, una pausa larga, otro paso. Como si algo midiera el espacio con mucho cuidado. Cruzaron de lado a lado una sola vez y después nada. Cuando amaneció y la luz entró por la ventana, me di cuenta de que había pasado toda la noche sentado contra la cabecera, con las rodillas contra el pecho, como cuando era chico y tenía miedo de la oscuridad. Eso me molestó más que los pasos. Yo no soy de esos. Me levanté, calenté agua, hice el café en la cafetera italiana, aunque ya iba por los últimos gramos del paquete. Tomé la taza de pie frente a la ventana, mirando la calle de siempre. El cartel de alquiler del 7º seguía en la ventana de arriba, balanceándose un poco con el viento. Nadie había entrado ahí. El cartel seguía ahí, y sin embargo, decidí subir. No tenía forma de salir del edificio, eso ya estaba establecido, pero el encierro era el departamento, no el piso. Probé la puerta de mi departamento otra vez por reflejo. Igual que siempre, inmovible. Pero cuando pensé en el pasillo del otro lado de la pared rota, y en si ese pasillo tenía acceso a otras partes del edificio, algo se movió en mi cabeza. Fui al cuarto de lavado. El hueco que había hecho seguía ahí con la silla inútil apoyada enfrente. Entré al pasillo estrecho, pasé por el departamento espejo sin detenerme esta vez, y seguí caminando hasta el fondo para ver si había algo más allá de la puerta que ya conocía. Había una escalera, angosta, sin baranda, subiendo hacia arriba con esa penumbra de los espacios que nadie usa. Olía a polvo viejo y a algo mineral que no supe identificar. Subí un piso. La escalera terminaba en una puerta que se abría sin resistencia, como si la hubieran dejado desbloqueada a propósito. El 7º piso era un departamento más grande que el mío. Planta abierta, casi sin divisiones internas, con el mismo piso de madera pero más gastado, más oscuro en las partes donde la luz nunca llegaba. Las ventanas daban a la misma calle que yo veía desde abajo, solo que desde un ángulo diferente y más alto. El cartel de alquiler colgaba desde adentro, pegado al vidrio con cinta. Lo miré de cerca. La tinta estaba desteñida, como si llevara meses o años expuesta al sol. No semanas, años. Caminé por el departamento despacio, buscando lo que había hecho esos pasos. No había nadie. No había marcas en el polvo del piso, excepto las mías, que iban apareciendo detrás de mí mientras caminaba. Fui hasta el centro del espacio y miré hacia abajo. El piso crujió bajo mi peso exactamente como cruje cualquier piso de madera vieja. Un crujido común, normal, sin nada raro, pero suficiente para transmitirse a través de la estructura. Suficiente para que alguien en el piso de abajo lo escuchara como pasos. Me quedé quieto procesando eso. Nadie había estado caminando sobre mi cabeza. Era el edificio trabajando, la madera respondiendo a los cambios de temperatura de la noche, los crujidos viajando por la estructura de una forma que los hacía sonar deliberados desde abajo. Era una explicación completamente racional. Sentí algo parecido al alivio durante exactamente 3 segundos. Después vi las marcas en la pared. En la pared del fondo, a la altura de los ojos, había rayaduras en el yeso. No dibujadas,
sino grabadas con algo duro y con fuerza. Me acerqué. Eran palabras, escritas con letra pequeña y apretada, en columnas verticales que cubrían un tramo de pared de unos 2 metros de ancho. Saqué el celular y alumbré con la linterna para leer mejor. Todas las columnas decían lo mismo. La misma frase repetida cientos de veces de arriba a abajo. No soy el primero. No soy el primero. No soy el primero. Igual que en la libreta. Solo que esto no era papel. Era yeso. Y la letra era la mía. Acerqué la mano y toqué las marcas. El yeso estaba frío y las rayaduras eran profundas, del tipo que uno hace cuando aprieta fuerte durante mucho tiempo. Los dedos me encontraron algo diferente en el borde derecho de la última columna. Una frase distinta, más corta, grabada debajo de las demás como si fuera una conclusión. Me acerqué más y la alumbré bien. Decía, el siguiente también va a subir a buscar la respuesta. Bajé la linterna. Me quedé mirando esa frase sin moverme. La cafetera del departamento de abajo, mi cafetera, estaba pitando con ese sonido que hace cuando se queda sin agua y nadie la apaga. La había dejado encendida sin querer al subir. Un sonido completamente normal y cotidiano, que en ese momento sonaba como la cosa más extraña que había escuchado en mi vida. Bajé las escaleras casi corriendo, y cuando entré de nuevo a mi departamento lo primero que hice fue apagar la cafetera. Un acto completamente automático, como si el cerebro necesitara hacer algo normal para procesar lo que acababa de ver. El metal quemado olía a café seco y a descuido. Me quedé parado en la cocina con la mano todavía en el mango de la cafetera y la frase grabada en la pared del séptimo todavía flotando delante de mis ojos. El siguiente también va a subir a buscar la respuesta. No era una advertencia. Era una descripción. Alguien, algo, que usaba mi letra y conocía mis hábitos, había documentado lo que yo iba a hacer antes de que yo lo hiciera. Eso significaba una de dos cosas. O el encierro tenía una lógica que se repetía, un patrón, un ciclo que ya había pasado antes con alguien que se comportaba exactamente como yo. O era yo mismo quien había escrito esas cosas en algún momento que no recordaba. Las dos opciones me resultaban igual de perturbadoras. Me senté con la hoja donde había estado anotando todo desde el principio. Agregué lo del séptimo, lo de las marcas en la pared, lo de la frase al final. Después releí todo desde arriba. La puerta sellada, las ventanas, las llamadas con mi voz, el departamento espejo, el vaso de agua frío, la libreta, los pasos, y ahora esto. Cada elemento por separado podía tener una explicación, por descabellada que fuera. Juntos formaban algo que no tenía nombre, pero que se sentía como un sistema, como un balance donde todas las columnas cuadraban, pero el resultado final era imposible. Cerré la hoja, guardé el martillo y decidí romper otra pared. No la del cuarto de lavado que ya conocía, la del dormitorio. La pared que daba hacia el lado del edificio que no había explorado todavía. Golpeé primero con los nudillos, buscando el mismo sonido profundo que me había guiado antes. Tardé un poco más esta vez, pero lo encontré. Un tramo de unos 80 centímetros cerca de la ventana donde el sonido cambiaba y el eco viajaba diferente. Agarré el martillo y empecé. El yeso cedió igual que la primera vez, pero esta pared era más gruesa. Tardé más. Cuando finalmente abrí un hueco suficiente para pasar, lo que encontré del otro lado no era un pasillo. Era directamente otro departamento. Sin corredor intermedio, sin espacio de transición. Solo el hueco en la pared y del otro lado otro cuarto. Entré con la linterna encendida, aunque había luz natural viniendo de las ventanas. Este departamento era diferente al primero. Mismo edificio, misma distribución básica, pero más deteriorado. La pintura de las paredes estaba descascarada en grandes pedazos que habían caído al piso y se habían convertido en polvo blanco con el tiempo. Los marcos de las puertas internas estaban torcidos.
El piso crujía con cada paso de una forma que hacía pensar que en cualquier momento iba a ceder. Y olía diferente, no a mi desodorante esta vez, a papel viejo y a algo dulzón que no supe identificar de inmediato y después reconocí. Era el olor de un lugar donde alguien estuvo enfermo durante mucho tiempo. No lo explico mejor que eso, porque no tengo mejor forma de explicarlo. Simplemente ese olor que queda en los cuartos cuando alguien pasó semanas en cama sin levantarse. Caminé hacia el fondo. El living estaba vacío igual que el otro departamento espejo, pero con esa diferencia de deterioro que lo hacía sentir más antiguo, más abandonado, como si llevara mucho más tiempo sin nadie. Fui al dormitorio. Ahí sí había algo. Un sillón. Un sillón de cuero marrón oscuro, del tipo que no se consigue fácil, y que alguien había puesto en el centro exacto del cuarto, mirando hacia la ventana. Y en el sillón, de espaldas a mí, había una figura. Me detuve en el umbral de la puerta con el corazón golpeando fuerte. La figura tenía la misma complexión que yo, los mismos hombros, la misma forma de sentarse con el peso un poco cargado hacia adelante, la misma inclinación leve de la cabeza. No se movía. No se escuchaba respiración. El pelo era como el mío, la ropa también. Un pantalón oscuro y una camisa gris que reconocí porque tenía una igual colgada en mi placar. Avancé un paso. La figura no reaccionó. Avancé otro. Nada. Me paré a su lado y giré para verle la cara. Era la mía. Exactamente la mía. Pero con los ojos abiertos y completamente fijos, mirando la ventana sin parpadear, sin moverse, como una fotografía de mí mismo sentada en un sillón. La piel tenía el color correcto, pero algo en la textura no cerraba, algo demasiado quieto, demasiado estático, como cuando uno ve una persona dormida y sabe de inmediato que no está durmiendo, sino que algo está mal. Le puse la mano en el hombro. Frío. No de persona que tiene frío. Frío de objeto. Me aparté un paso hacia atrás y fue entonces cuando la figura habló, sin moverse, sin cambiar la dirección de la mirada. Con mi voz, pero diferente a las llamadas. Más tranquila. Más baja, como alguien que lleva mucho tiempo solo y ya no necesita proyectar el volumen. Dijo, ¿cuánto tiempo crees que llevas acá adentro? No fue una pregunta con tono de pregunta. Fue la forma en que yo pregunto cuando ya sé la respuesta y quiero ver si el otro también la sabe. Me escuché a mí mismo decirlo desde afuera y entendí por primera vez en mi vida por qué esa forma de preguntar podía resultar tan perturbadora. Dije, 4 días. La figura no respondió de inmediato. Hubo una pausa larga, del tipo que yo hago cuando la respuesta del otro confirma exactamente lo que esperaba, y eso no es una buena noticia. Después dijo, no. Y no agregó nada más, solo ese no. Seco, preciso, sin adornos. Como un error encontrado en una columna de números que invalida todo el balance desde el principio. Ese no me cayó encima como un expediente que demuestra que el fraude viene de más arriba de lo que pensabas y que ya no hay forma de contenerlo. Me quedé parado frente a la figura sin moverme. Seguía sin girar la cabeza, sin parpadear, con los ojos fijos en la ventana, como si hubiera algo afuera que yo no podía ver desde donde estaba. El cuarto olía a ese papel viejo y a ese dulzón que no quería identificar del todo. El piso crujía cada vez que yo respiraba hondo. Y mi propia cara, quieta como una máscara, esperaba que yo procesara lo que acababa de escuchar. Le pregunté qué significaba ese no. La figura dijo que el encierro tenía capas, que lo que yo creía que era el principio no era el principio, que había entrado al mismo ciclo que todos los anteriores y que cada uno había pensado exactamente lo que yo pensaba, en el mismo orden, con la misma lógica. Que la libreta del departamento espejo no la había escrito en un estado alterado ni en sueños.
La había escrito yo, en un momento que ya no recordaba. Igual que el anterior, había escrito en las paredes del séptimo, y el anterior al anterior, había dejado otras marcas en otros lugares que yo todavía no había encontrado. Le dije que eso no era posible porque yo llevaba 4 días ahí. La figura giró la cabeza. Despacio, con esa quietud de algo que no tiene apuro, porque el tiempo no le corre de la misma forma. Me miró directo a los ojos, y fue la experiencia más extraña de todo lo que había vivido hasta ese momento, más que las llamadas, más que el departamento espejo, más que todo. Porque cuando uno se mira en un espejo, hay algo levemente diferente, la imagen invertida, la distancia del vidrio. Esto no tenía nada de eso. Era simplemente mi cara mirándome desde afuera, con una expresión que yo reconocía. Era la expresión que tengo cuando encontré el error, y estoy esperando que el otro llegue solo a la misma conclusión. Me dijo que buscara en el celular la foto más reciente donde yo apareciera. Abrí la galería. Fotos de trabajo, de documentos, capturas de pantalla. Fui scrolleando hacia atrás buscando una foto donde saliera yo. Encontré una del año pasado en una reunión de trabajo, de fondo en un grupo donde apenas se me veía la cara. Seguí buscando. Encontré otra de casi 2 años atrás, en un asado con colegas, yo con un vaso en la mano y riendo por algo que ya no recordaba. No había nada más reciente que eso. 2 años de fotos y yo no aparecía en ninguna. Traté de tomarme una selfie ahí mismo. Abrí la cámara, la giré, encuadré mi cara. La pantalla mostraba el cuarto deteriorado, el sillón, la ventana. Sin mí. Como si el lente no pudiera registrarme. Cerré la cámara y la volví a abrir 3 veces. Siempre lo mismo. El cuarto en la pantalla y en el centro, donde debería estar mi cara, solo el fondo vacío. La figura no dijo nada, no hacía falta. Salí de ese cuarto sin despedirme. Crucé el departamento deteriorado. Volví por el hueco al mío. Me senté en el piso del dormitorio con la espalda contra la cama y el celular en la mano. La galería abierta con esa foto de 2 años atrás en la pantalla. Yo con un vaso, riendo. La cara reconocible, la ropa de esa época, el fondo del patio de un colega. Una foto completamente normal de una persona completamente normal que existía y tenía cuerpo y ocupaba espacio y era captado por las cámaras sin ningún problema. Me pregunté cuándo había dejado de ser esa persona. No lo recuerdo como un momento dramático. Lo recuerdo como ese instante en las auditorías cuando uno encuentra el número que no cierra y de golpe entiende que todo lo que vino después de ese número también está mal. Y que la corrección no es cambiar una línea, sino rehacer el balance desde ese punto hacia adelante. Había un momento donde algo había pasado, y desde ese momento, todo lo que yo creía que era mi vida era un registro con errores que nadie había revisado todavía. Me levanté, abrí el placard, saqué la camisa gris que tenía colgada ahí, la misma que llevaba puesta la figura del sillón. La sostuve un momento y la volví a colgar. Fui a la cocina. Calenté agua de nuevo aunque ya no tenía café, solo para tener algo que hacer con las manos. Mientras esperaba que el agua hirviera, pensé en cuándo había sido la última vez que tuve hambre de verdad. No podía recordarlo. Llevaba días sin comer casi nada. 2 latas de atún, unas galletas, el café de los primeros días. Para alguien que en condiciones normales come 3 veces por día y merienda, era una cantidad absurda. Y sin embargo no había sentido hambre, ni una sola vez. Lo había notado como dato y lo había archivado como que el estrés quitaba el apetito, que era una explicación razonable. Pero ahora, parado frente a la pava con el agua empezando a moverse, me cayó diferente. No era que el estrés me había quitado el hambre, era que el hambre había dejado de ser necesaria. El agua hirvió. La dejé hervir sola sin hacer nada con ella. Me fui al living y me senté en el sillón mirando la ventana. La calle de siempre, los mismos autos, la misma gente.
El cartel de alquiler del séptimo balanceándose, todo exactamente igual que el primer día, que el segundo, que todos los días desde que empezó esto. Y fue entonces, en ese silencio de living con el agua hirviéndose sola en la cocina, que recordé algo que no había recordado hasta ese momento. Una noche, lluvia, el carro en una curva donde siempre frenaba, pero esa vez no frené a tiempo, porque iba pensando en una inconsistencia de un balance que tenía que entregar al día siguiente, y la cabeza estaba ahí, en los números, y no en el camino mojado. Un impacto, y después nada. No un sueño, un recuerdo. Fui al dormitorio y abrí el placar del todo. Busqué en el estante de arriba donde guardo cosas que no uso seguido. Encontré una caja de cartón con fotos impresas de cuando todavía revelaba fotos. La abrí. Fotos de la infancia, de la secundaria, de los primeros años de trabajo. Busqué hasta el fondo. Y en el fondo encontré algo que me dejó sin aire. Una tarjeta de internación, de esas que se ponen en la muñeca en los hospitales, con mi nombre, mi número de documento y una fecha de ingreso que coincidía exactamente con la noche que acababa de recordar. La había guardado ahí sin saber por qué. Como se guardan cosas que uno no sabe bien qué significan, pero no puede tirar. La tarjeta decía estado crítico en letras pequeñas debajo del nombre. No decía alta médica, no decía fecha de egreso, solo el ingreso, el diagnóstico y ese estado crítico que seguía presente, como si el formulario nunca hubiera necesitado una segunda línea. La tarjeta de internación me quemaba en la mano como si el cartón tuviera temperatura propia. La sostuve durante un tiempo sin hacer nada más. La leí 3 veces. 4. Mi nombre en letras de imprenta, mi número de documento, la fecha de ingreso, el diagnóstico en términos médicos que yo entendía perfectamente, porque en auditorías de clínicas uno aprende más vocabulario del que quisiera. Traumatismo severo, decía. Compromiso neurológico grave. Y ese estado crítico al final, sin ninguna línea después. Como un balance que termina en rojo y nadie volvió a abrirlo. La guardé en el bolsillo de la camisa. No sé por qué. Supongo que porque tirarla me parecía hacer algo irreversible, y todavía no estaba listo para eso. Volví al departamento deteriorado por el hueco del dormitorio. No porque quisiera, porque era lo único que tenía sentido hacer. La figura seguía en el sillón, pero esta vez ya no miraba la ventana. Me estaba mirando a mí, esperándome, como si hubiera sabido exactamente cuándo iba a volver. Le pregunté directo, sin rodeos, si el accidente había pasado de verdad. La figura dijo que sí. Le pregunté si yo había salido del hospital. Hubo una pausa, larga, del tipo que yo hago cuando la respuesta es técnicamente correcta, pero enormemente incompleta. Dijo que el cuerpo seguía ahí, que lo que estaba parado frente a él ahora era la parte que no había podido aceptar lo que pasó esa noche en la curva y había construido algo donde seguir funcionando. Un departamento, una rutina, un trabajo que respondía a correos y publicaba fotos y dejaba rastros de normalidad en el mundo, porque era lo único que sabía hacer. Que eso no era malo ni raro, que era lo que hace una mente cuando el golpe es demasiado grande para procesarlo de frente. Construye una oficina prolija con todo en su lugar y se sienta a trabajar como si nada hubiera cambiado. Le dije que eso no era posible, porque yo recordaba los años anteriores, las auditorías, los clientes, los viajes de trabajo. La figura dijo que recordaba lo que necesitaba recordar para que la historia tuviera coherencia. Que un contador forense que lleva años buscando errores en los balances de otros sabe perfectamente cómo construir un registro que se sostenga solo. Que yo había hecho exactamente eso, sin darme cuenta, con la misma precisión que usaba en el trabajo. Un historial completo, sin huecos visibles, con la lógica interna perfecta de alguien que no puede permitirse inconsistencias.
Me senté en el piso frente al sillón porque las piernas no me dieron para seguir parado. Le pregunté por qué ahora. ¿Por qué el encierro? ¿Por qué las paredes? ¿Por qué todo esto si el sistema funcionaba tan bien? La figura dijo que los sistemas sin revisión acumulan errores que eventualmente se vuelven imposibles de ignorar. Y algo en algún momento había empezado a fallar. Un detalle demasiado pequeño para identificarlo, pero suficiente para que el registro completo empezara a mostrar fisuras. La oscuridad repentina en la ventana, las llamadas con mi propia voz, la cámara que no me registraba. El encierro no era un castigo ni una trampa. Era el sistema avisando que el balance tenía un problema de fondo que ninguna corrección de superficie iba a resolver. Me quedé en silencio procesando eso. Afuera, por la ventana de ese departamento deteriorado, la calle seguía igual que siempre. La misma que veía desde mi departamento, solo que desde otro ángulo y con más polvo en el vidrio. La misma señora de siempre cruzando con bolsas, el mismo colectivo doblando en la esquina, el mismo mundo funcionando sin mí adentro de manera real, desde hace tiempo que no me animaba a calcular. Le pregunté cuánto tiempo llevaba así en realidad. La figura dijo que no importaba el número exacto, que importaba entender que cada vez que yo creía haber encontrado la salida, encontraba otro nivel, otro departamento, otro pasillo, otro cuarto con marcas en las paredes. Que podía seguir rompiendo paredes indefinidamente porque el sistema era lo suficientemente grande como para generar espacio nuevo cada vez que yo llegaba al borde. Que había otros antes que habían hecho exactamente lo mismo y seguían buscando en alguna capa más profunda que yo todavía no había alcanzado. Le pregunté si era posible salir de verdad. Y ahí la figura hizo algo que no había hecho en todo ese tiempo. Dudó. No mucho, solo un segundo, pero suficiente para que yo lo notara. Porque yo sé perfectamente cómo se ve alguien que sabe la respuesta, pero no sabe si es buena idea darla. Dijo que sí, que había una salida, pero que para encontrarla, primero tenía que dejar de buscarla como contador. No entendí. Le dije que no entendía. La figura dijo que un contador busca el error para corregirlo, para que el balance cierre, para que el sistema vuelva a funcionar limpio. Que esa lógica era perfecta para lo que yo hacía y completamente inútil para lo que necesitaba hacer ahora. Que lo que había pasado esa noche en la curva no era un error que se pudiera corregir con suficiente análisis. Era un resultado. Y los resultados no se auditan, se aceptan. Le dije que aceptar significaba ¿qué exactamente? La figura me miró con esa expresión mía que reconocía demasiado bien. La expresión de alguien que acaba de hacer la pregunta correcta, pero todavía no está listo para escuchar la respuesta. Y dijo, eso depende de si querés seguir siendo contador o si estás dispuesto a cerrar el libro. Cerrar el libro. Dos palabras que en cualquier otro contexto serían simples, casi aburridas. Pero en ese cuarto deteriorado, con la tarjeta de internación en el bolsillo y mi propia cara mirándome desde el sillón, esas dos palabras me cayeron en el pecho como algo con peso físico real. Me levanté del piso. Necesitaba moverme. Necesitaba hacer algo con el cuerpo mientras la cabeza procesaba. Caminé hasta la ventana de ese departamento y miré la calle. La misma calle de siempre. La misma que había estado mirando desde el primer día sin entender por qué se veía tan perfecta y tan inalcanzable al mismo tiempo. Ahora empezaba a entender. Era perfecta porque yo la había construido así. Era inalcanzable porque no era real. Era un recuerdo de cómo se veía la calle desde ese edificio, fijo y sin variaciones, porque los recuerdos no cambian solos. La figura seguía en el sillón detrás de mí. No la miraba, pero la sentía ahí, con esa quietud suya que ya no me resultaba tan perturbadora como al principio. Me había acostumbrado a ella de la misma forma extraña en que uno se acostumbra a verse en videos propios. Incómodo, reconocible, inevitable.
Le pregunté sin girarme qué significaba cerrar el libro en términos concretos. No en metáforas, no en conceptos, sino en algo que yo pudiera entender con la misma claridad con que entiendo un balance. La figura dijo que significaba dejar de auditar lo que pasó, que desde la noche del accidente yo había estado revisando ese evento una y otra vez, buscando el error que lo explicara, la variable que hubiera podido cambiar el resultado. La velocidad, la lluvia, el cansancio, el balance que tenía en la cabeza en lugar del camino mojado. Que si hubiera frenado 3 segundos antes, que si hubiera tomado la ruta más larga, que si hubiera terminado el trabajo al día siguiente. Que esa revisión infinita era exactamente el departamento donde estaba atrapado, construido ladrillo por ladrillo con cada vuelta que le daba a lo mismo. Me giré y la miré. Le dije que era fácil decirlo. La figura dijo que sí, que era muy fácil decirlo y enormemente difícil hacerlo, y que todos los anteriores también lo habían sabido y también lo habían encontrado difícil. Que eso no cambiaba lo que había que hacer, pero que reconocerlo servía de algo. Le pregunté si él lo había hecho, si había cerrado el libro. Miró hacia la ventana un momento antes de responderme. Dijo que estaba en proceso, que estar ahí, en ese cuarto, hablando conmigo, era parte de su propio proceso y que quizás también era parte del mío. Que los niveles no eran solo capas del encierro, sino también pasos, y que encontrarlo a él era un paso necesario, aunque no fuera el último. Hubo un silencio entre los dos que no era incómodo. Era el silencio de dos personas que acaban de revisar juntas un expediente muy largo y complicado, y están sentadas con el resultado sobre la mesa, sin saber todavía qué hacer con él. Después me dijo algo que no esperaba. Me dijo que había una habitación que yo no había encontrado todavía. No un departamento nuevo, no otro nivel del edificio. Una habitación dentro de mi propio departamento, detrás de la pared del cuarto de baño, que siempre había estado ahí, pero que yo nunca había tenido razón para buscar porque el sistema la mantenía fuera de mi campo de atención. Que en esa habitación había algo que necesitaba ver antes de poder tomar cualquier decisión real. Le pregunté qué había ahí. Dijo que no me lo podía decir, que saberlo de antemano iba a hacer que mi cabeza de contador lo procesara como dato antes de verlo, y que eso era exactamente el problema que tenía que dejar de hacer. Volví a mi departamento sin decir nada más. Crucé el hueco en la pared del dormitorio. Pisé el piso conocido de siempre. Escuché el zumbido familiar del refrigerador. Me paré frente al baño. La puerta estaba entreabierta como siempre. La canilla goteando con su ritmo de siempre. Entré. El espejo encima del lavabo reflejaba el cuarto, pero no a mí, igual que la cámara del celular. Ya no me sorprendía verlo así. Solo lo miré un momento como quien saluda a algo que conoce bien, aunque no le guste. La pared de la derecha, la que daba hacia el lado del edificio que nunca había explorado desde ese baño, sonaba diferente cuando la golpeé con los nudillos. No profunda como las otras. Diferente. Como si del otro lado hubiera algo que absorbía el sonido en lugar de rebotarlo. Fui a buscar el martillo. Tardé menos esta vez porque ya tenía práctica. El yeso cayó en pedazos al piso del baño levantando polvo blanco que se mezcló con la humedad del cuarto y quedó flotando en el aire con ese olor a mineral mojado. Cuando el hueco fue suficientemente grande, encendí la linterna y miré adentro. No era un pasillo. No era otro departamento. Era una habitación pequeña, perfectamente cuadrada, sin ventanas, sin muebles, sin nada en las paredes. Solo 4 paredes lisas y en el centro, sobre el piso, una cama de hospital, con barandas metálicas, con esas ruedas que tienen para moverla por los pasillos, con una bolsa de suero colgada de un soporte que ya estaba vacía hace tiempo. Y en la cama, conectado a cables que no llevaban a ningún aparato porque los aparatos no estaban, estaba un cuerpo. Mi cuerpo. No una figura como la del sillón, no una copia, no una imagen. Yo.
con la misma ropa que llevaba la noche del accidente, la campera azul oscuro que usaba para trabajar hasta tarde, el pantalón gris, los ojos cerrados, la cara relajada con esa expresión neutra que tiene la gente cuando no está soñando con nada, el pecho subiendo y bajando de forma tan imperceptible que tuve que mirarlo durante varios segundos para estar seguro de que subía y bajaba. Me acerqué hasta el borde de la cama. Extendí la mano y la puse sobre el dorso de la mano de ese cuerpo. Tibia, no fría como la figura del sillón. Tibia, con temperatura de persona viva, con esa textura de piel real que el resto de lo que había tocado en ese encierro no tenía. Y en la muñeca, sujeta con velcro gastado, una tarjeta de internación idéntica a la que yo tenía en el bolsillo. Con mi nombre, mi documento, la misma fecha de ingreso. Pero esta tenía una segunda línea que la mía no tenía. Decía, actividad cerebral presente. Sin pronóstico definido. Estuve parado al lado de esa cama durante un tiempo que no supe medir, mirando mi propio cuerpo respirar. No era un momento de pánico. Era más extraño que eso. Era como cuando uno encuentra el error principal en una auditoría después de días buscando, y la primera reacción no es alivio ni alarma, sino algo parecido al reconocimiento. Ah, acá estaba. Todo este tiempo, acá estaba. La mano sobre la mía seguía tibia. El pecho subiendo y bajando con esa calma de alguien que no sabe lo que está pasando alrededor, porque está en algún lugar muy adentro donde el afuera no llega. Miré la tarjeta en la muñeca otra vez. Actividad cerebral presente, sin pronóstico definido. Esa segunda línea que la tarjeta de mi bolsillo no tenía, lo que significaba que el cuerpo en esa cama no había terminado de irse. Que había algo todavía activo, todavía presente, todavía procesando. Fui a buscar a la figura. Volví por el hueco del dormitorio, crucé al departamento deteriorado, entré al cuarto. El sillón seguía ahí, pero estaba vacío, sin figura, sin presencia, sin nada. Solo el cuero marrón oscuro con esa depresión en el asiento, donde alguien había estado sentado durante mucho tiempo. Me quedé parado en el umbral un momento. Después entendí que no necesitaba encontrarlo, que lo que tenía que decirle ya lo sabía, y que él también lo sabía, y que por eso no estaba. Volví a la habitación sin ventanas. Me senté en el borde de la cama con cuidado, al lado del cuerpo, como uno se sienta al lado de alguien que duerme y no quiere despertarlo. El suero vacío colgaba del soporte con esa quietud de objeto que cumplió su función hace tiempo. Los cables que no llevaban a ningún aparato colgaban también, sueltos, como preguntas sin respuesta. La habitación olía a desinfectante viejo y algo más profundo debajo, algo que era simplemente el olor de un cuerpo vivo que ha estado quieto demasiado tiempo. Le hablé. No sé si tiene sentido decir eso, pero lo hice. Le hablé en voz baja, como se le habla a alguien que está durmiendo, y uno no sabe bien si escucha, pero habla igual porque necesita decirlo. Le dije que encontré el error, que había estado buscando en los números equivocados todo este tiempo, que la noche de la curva no fue un error de cálculo ni un descuido que se pudiera haber evitado con más atención. Fue lo que fue, un segundo en un camino mojado, y ninguna revisión posterior iba a cambiar ese resultado, porque los resultados no se auditan, se aceptan. Le dije que entendía por qué había construido todo esto. El departamento, la rutina, el trabajo que seguía funcionando solo, que tenía sentido, que era exactamente lo que yo hubiera hecho, porque era yo, y porque cuando algo no cierra, la respuesta instintiva es seguir revisando hasta que cierre, pero que esta vez cerrar el libro no significaba encontrar el error. Significaba reconocer que el balance estaba bien, que la única inconsistencia era seguir buscando una que no existía. El pecho del cuerpo subió y bajó una vez más, lento, profundo, diferente a las anteriores,
como el primer respiro de alguien que acaba de tomar una decisión mientras duerme. Le dije que estaba listo para cerrar el libro, que no sabía qué había del otro lado y que eso me seguía pareciendo incómodo, porque soy alguien que necesita saber a dónde va antes de dar el paso. Pero que quedarme en ese departamento revisando eternamente las mismas columnas de números era peor que cualquier cosa que pudiera ver del otro lado. Y que si había algo, lo iba a auditar cuando llegara, porque eso es lo que sé hacer, y eso no lo iba a perder. La habitación cambió de temperatura, no de golpe, sino gradualmente, como cuando abre una ventana en un cuarto que estuvo cerrado mucho tiempo, y el aire nuevo entra mezclándose con el viejo. Algo se acomodó en el espacio, una presión que yo no había notado, porque siempre había estado ahí, y nunca había tenido punto de comparación. El cuerpo en la cama exhaló, largo, tranquilo, y los dedos de la mano que yo estaba sosteniendo se movieron apenas, solo 1 milímetro, pero se movieron. Me levanté, salí de la habitación sin ventanas, crucé el baño con el yeso roto en el piso, entré al departamento de siempre, y la puerta de entrada estaba abierta de par en par, no crujiendo, no abriéndose despacio con dramatismo, simplemente abierta, como si hubiera estado así toda la mañana y yo no lo hubiera notado. La luz del pasillo del edificio entraba horizontal, amarilla, con ese tono de los tubos fluorescentes de siempre. Se escuchaba la televisión de algún vecino, olor a comida viniendo de algún piso de abajo, algo con ajo y aceite caliente. Ruidos absolutamente normales de un edificio con gente adentro. Caminé hasta la puerta y me paré en el umbral. El pasillo era exactamente como lo recordaba. Las puertas de los otros departamentos, entapizado viejo en las paredes, el cartel de salida de emergencia al fondo con una letra quemada desde hace meses. Todo igual, todo real de una manera diferente a como había sido real adentro del encierro. Más textura, más irregularidad, más de esa imperfección que tienen las cosas cuando no las construyó nadie para que se sostuvieran solas. Bajé por las escaleras contando los pisos en voz baja sin darme cuenta. 6º, 5º, 4º, 3º, 2º, 1º. En la planta baja el portero estaba acomodando el correo en los casilleros sin mirar. Cuando pasé al lado dijo, «Buenas, Andrés», sin levantar la vista, con esa naturalidad de alguien que me ve pasar todos los días. No le pregunté cómo sabía mi nombre. Solo dije, «Buenas», y seguí caminando. Salí a la calle. El sol me cayó encima de una forma que no recordaba haber sentido mucho tiempo. No calor, sino presencia. El sol como algo que ocupa espacio real, que tiene peso sobre los hombros y en la frente, que no es la imagen del sol, sino el sol mismo. Cerré los ojos un segundo y lo dejé estar ahí. Cuando los abrí caminé sin destino. Las personas pasaban a mi lado con ese movimiento natural de la gente que tiene a dónde ir y va. Un chico con auriculares, una señora con un carro de compras, 2 estudiantes discutiendo algo que no escuché bien. Todos con sus propios balances, sus propias columnas, sus propias noches de curva mojada que todavía no habían encontrado o que ya habían aprendido a dejar en el archivo sin volver a abrirlas. Pasé frente a una vidriera. Miré de costado, casi sin querer. Mi reflejo estaba ahí. Pero tardó un segundo más de lo normal en aparecer, como si viniera de más lejos, como si hubiera tenido que recorrer alguna distancia que los reflejos normales no recorren. Me miró desde el vidrio con mi cara, con mi ropa, con esa expresión que tengo cuando acabo de cerrar un expediente difícil y no sé todavía si sentir alivio o solo cansancio. Después el reflejo hizo algo que yo no hice. Levantó la mano, apenas, solo un gesto pequeño, como quien saluda a alguien que se va y no sabe cuándo va a volver a ver. Seguí caminando sin voltear. Hay una cosa que aprendí en 10 años de auditorías
y que nunca pensé que iba a aplicar a algo que no fuera trabajo. Un balance no se cierra buscando el error perfecto. Se cierra cuando uno acepta que los números que tiene son los números reales, no los que hubiera querido tener. La vida no es un borrador que se puede corregir con suficiente tiempo y suficiente análisis. Tiene una sola versión, con los errores adentro, y la única pregunta que importa es si vas a seguir revisándola para siempre o si vas a cerrar el libro y empezar a vivir con lo que hay. Y ahora te pregunto algo a vos, que estás escuchando esto. ¿Hay algo en tu vida que seguís revisando una y otra vez buscando el error? ¿Algo que pasó y que no podés dejar de darle vueltas, aunque sepas que no va a cambiar? Escribilo en los comentarios. Quiero saber si estoy solo en esto o si todos tenemos nuestro propio departamento cerrado en algún lugar. Si esta historia te llegó, deja tu like y suscríbete al canal. Es la única forma de que estas historias sigan llegando.